Una fuerte polémica se ha instalado en la agenda nacional esta semana luego de la decisión de la Contraloría General de la República de abrir sumarios administrativos en contra de Carabineros debido a sus responsabilidades precisamente en esta línea, en las violaciones a los derechos humanos ocurridos en Chile el año 2018 durante la crisis social en este país. Ante esto, sectores del gobierno, desde Interior, por ejemplo, el propio general director de Carabineros, Mario Rosas, han rebatido dicha decisión considerándola absurda y asegurando que lo realizado se dio en el contexto de violencia extrema. La Contraloría General de la República emitió una declaración para defender su posición y su derecho frente a estos hechos y aclaró que desde el 18 de octubre del año pasado hasta el 31 de diciembre se recibieron 457 denuncias debidamente individualizadas relativas al actuar de Carabineros, desechando de esta forma la queja que se estaba tomando en cuenta denuncias netamente anónimas. En Pauta Libre creemos que ningún organismo, escuche bien, ningún organismo del Estado puede quedar exento de ser fiscalizado, menos una entidad donde su labor se ve directamente relacionada con la seguridad, el orden público y el uso legítimo de la fuerza. Según Contraloría, la actual institución cuenta con el respaldo de la Constitución Política de la República, que en su artículo 133 de la Ley 10.336 sostiene que el Contralor o cualquier funcionario de la Contraloría puede abrir sumarios administrativos cuando estime conveniente. La instrucción de sumarios administrativos es un derecho de la Contraloría y se ha llevado a cabo durante la historia de este organismo público. No se entiende, desde nuestro punto de vista, la sobrereacción a una investigación que es justa, que es necesaria y que es pertinente en democracia. No se entiende tampoco que los ministros de Interior y de Defensa, como los representantes de Carabineros, no hayan llegado, por ejemplo, a la sesión de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado, que justamente buscaba analizar el uso de la fuerza por parte de agentes del Estado durante el estallido social. Unos dicen que es una suerte de lucha, otros que es un rayado de cancha, pero al final del día, la institución respaldada por el Ministerio del Interior debe acatar y responsabilizarse ante una inminente investigación que solo busca determinar si los actos administrativos se ajustaron a su propio reglamento. La Contraloría no quiere establecer juicios respecto del actuar de Carabineros, sino que determinar si estos generales cumplieron o no con su deber. Una forma de ir reparando además la herida de confianza que existe entre la ciudadanía y Carabineros y terminar con el manto de impunidad que no es aceptable en un Estado democrático como el de Chile. Esto es parte de nuestra editorial en Pauta Libre. Tenemos otros temas. Siguen las repercusiones en el mundo político a raíz de la acusación constitucional presentada a última hora por la oposición, esta vez contra el exministro de Salud Jaime Mañalich por su manejo durante la pandemia. El exministro Mañalich reapareció en un seminario en la Fundación Jaime Guzmán con poca autocrítica, para decirlo en forma elegante. Lo vamos a conversar con nuestros panelistas. Continúa la polémica luego de que la Contraloría General de la República, lo decía el editorial, formulara cargos en contra de 7 generales de Carabineros debido a sus posibles responsabilidades administrativas en las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el estallido social. Desde la institución consideran innecesario que la entidad sea fiscalizada y dicen que la Contraloría se excede en sus facultades. Dicen que estas facultades son exclusivas y excluyentes del director general. El ex candidato presidencial y actual senador de la República por Antofagasta, Alejandro Guillé, nos visita en el estudio de Pauta Libre, conversa con nosotros acerca de los temas país, plebiscito, presidenciales, regionalización, el último candidato de la nueva mayoría y ahora tienen que encontrar uno nuevo. ¿Qué opinará el señor Guillé del tema? Se lo preguntamos aquí en Pauta Libre. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Esperamos que hayan tenido una gran celebración o que todavía estén celebrando parte de las fiestas patrias dentro de la seguridad, por supuesto, y de las normas que ha tomado la autoridad respecto al manejo de la pandemia. Viernes 18, sábado 19 e inclusive el domingo 20 todavía
podemos zapatear un poquito antes de que se acabe el fin de semana. Quiero desearles también una gran celebración a mis compañeras queridas en este programa. Saludo a la gran periodista Mónica González. Muchas gracias, buenos días, tiquitiquití. Feliz 18, Mónica. Para ti también. Lo mismo para la gran Mirna Schindler. Muchas gracias. Espero que lo hayas pasado muy bien. Muy bien. Y a la distancia a Alejandra Matus, que está en Nueva York. Alejandra. Hola, también voy a celebrar el 18 aunque sea lejos. Muy bien, muy bien. Bueno, Pauta Libre, así se llama nuestro programa. Temas sobre la mesa, temas de la semana, perspectivas, puntos de vista, Mirna Schindler. A ver, yo creo que un tema, ineludible de esta semana tiene que ver con el informe que ha evacuado el Consejo de Naciones Unidas de Derechos Humanos para el caso de Venezuela, cuando una misión, ¿no es cierto?, que en el caso particular de este Consejo no pudo ingresar al país, pero emite unas declaraciones y unas conclusiones que me parece extremadamente importante de comentar, porque se habla de ejecuciones extrajudiciales, tortura, represión selectiva. Se está diciendo además en este informe que tanto el presidente Maduro como los ministros del Interior, Defensa no solo tenían conocimiento de los crímenes, sino que además ellos dieron la orden para que estas ejecuciones se produjeran. Solo quiero decir que yo el año 2014, en mi calidad de periodista, en ese momento trabajaba en otro canal de televisión, fui enviada a cubrir las primeras protestas importantes que se empiezan a desarrollar en contra del gobierno de Nicolás Maduro, y uno ya en ese momento podía observar el comienzo de la incubación de ciertos aspectos, ¿no es cierto?, que estarían desde ese punto de vista... Fuiste interpelada por la policía. Exacto. Lo que pasa es que yo creo que es muy importante para todos los que nos consideramos defensores de los derechos humanos entender que no existe, ¿no es cierto?, un solo sector que puede atribuirse, ¿verdad?, el respeto de los derechos humanos respecto de otro sector. Los derechos humanos son universales y eso es lo que dice la Carta Fundamental de los Derechos Humanos. Pero justamente cuando estuve en Venezuela me di cuenta de que se estaban incubando elementos muy preocupantes. Nosotros estábamos grabando, recuerdo perfecto, en un lugar X de Caracas. Nos detienen por estar grabando porque aparentemente no teníamos permiso. Nos conducen hacia un edificio institucional. A mí y al camarógrafo nos meten en una sala y un hombre del gobierno, naturalmente, me comienza a preguntar qué es lo que estamos haciendo, que por qué estamos aquí, que esto, que el otro. Y yo le explico lo que estamos haciendo, pero le pregunto que por qué nos detiene, porque eso mismo lo podemos conversar en la calle, es decir, entonces finalmente esto terminan diciéndole, yo me acuerdo perfecto haberle dicho, ¿usted se da cuenta de la imagen con la que me voy yo de este país? Si a mí por estar grabando en la calle me detienen, ¿usted se imagina lo mismo ocurriendo en mi país? Entonces, lo quiero solamente relevar para entender lo que implica, ¿no es cierto?, que después de todos los años que han transcurrido de este episodio, son 6 años, estemos hablando de esta situación. Yo espero que el informe deje abierta la puerta a que Nicolás Maduro y su ministro del Interior específicamente tengan responsabilidad penal internacional, porque ese es un camino, ¿ah? Y lo que esperamos es que pase algo, ¿no? Exactamente. Alejandra Matus. Sí, a mí me parece muy importante lo que señala Mirna en cuanto a que las violaciones a los derechos humanos hay que condenarlas siempre y donde ocurran, y que a veces gobiernos donde hay elecciones democráticas o elecciones que permiten a esos gobiernos presentar credenciales democráticas ante el mundo, ocurren violaciones a los derechos humanos sistemáticas. Esto también ocurrió en Chile en octubre del año pasado, en las manifestaciones de octubre que continuaron por los meses siguientes. En Chile existe una ley que condena los crímenes de lesa humanidad y, sin embargo, las querellas que se han presentado por el Instituto de Derechos Humanos y otras personas no invocan esta ley, invocan solamente leyes del Código Penal y, por lo tanto, en los pocos juicios en que se ha avanzado, las penas son muy menores. La Comisión Chilena de Derechos Humanos, por ejemplo, ha presentado querellas y denuncias por delitos cometidos durante esas manifestaciones que sí invocan la ley, pero hasta ahora nuestros tribunales
no han acogido en ninguna, no han formalizado a ninguno de los imputados por esta ley. Entonces me parece también muy importante mirar las violaciones a los derechos humanos que están ocurriendo en Chile y la respuesta que han tenido los tribunales. Sí, bueno, es de conocimiento público. Yo también he estado 4 veces en Caracas, que el subterráneo del edificio del SEBIN en Caracas, que es el Servicio Bolivariano de Inteligencia de Venezuela, tiene allí un centro de tortura. Nosotros lo intentamos visitar, intentamos tener imágenes de eso a través de una ventana de un subsuelo. Es muy difícil, fue una grabación muy arriesgada. También se habla, por supuesto, de las responsabilidades de las FAES y de los organismos paramilitares prochavistas que prácticamente han tomado todo el centro de Caracas y que han blindado el Palacio de Miraflores, impidiendo la llegada de cualquier disidencia o de cualquier periodista internacional. Lo importante, yo creo, es que no nos quedemos en el quejido y en la denuncia. Y lo importante para mí es que en Venezuela, sea Nicaragua o sea Chile, cambiemos la situación, porque hay que defender la vida. No puede ser que sigamos con denuncia y contando muertos, como digo yo. No estamos para contar muertos. Y en ese sentido quiero decir que la impunidad en Chile son 2.499 querellas, Alejandra. Lo que tú decías recién. 2.499 querellas que ha presentado el Instituto de Derechos Humanos por violaciones a los derechos... Por violencias distintas, son violaciones a los derechos humanos múltiples entre el 18 de octubre, a partir del 18 de octubre. Y solo hay 21 formalizados. Y yo quiero decir que la impunidad provoca serios daños. El día jueves, el día miércoles. El día miércoles de esta semana hubo en Temuco una manifestación absolutamente pacífica de madres con sus niños mapuche protestando por la violencia que hay en las comunidades mapuche. Quiero decir que hubo unas escenas que no sé si ustedes las vieron. Son terribles con la violencia contra los niños. Pero ahí hay un caso que yo lo investigué y fue herido Brandon Hernández Huentecol, que está detenido además. Era a los 17 años y por favor escuchen bien. Fue agredido por carabineros y quedó con 180 perdigones en el cuerpo. 180. No me estoy equivocando. Él quedó postrado. Hay absoluta impunidad en ese caso. Se sabe que su agresor se llama Cristian Rivera, es un carabinero. Y entonces yo quiero hacer especial mención sobre esto. No podemos permitir que esta vez prime la impunidad nuevamente, porque lo que le estamos diciendo a los jóvenes que van a las calles a protestar por los distintos abusos que todos han reconocido, es que el camino es la violencia. O sea, si se cierra el camino de la justicia, si se cierra el camino de los tribunales, de la verdad, justicia y reparación, lo que estamos diciendo a nuestros jóvenes, y en especial a los jóvenes mapuche, que son agredidos muchas veces, sin que tenga ninguna repercusión en el resto del país, es que el camino es la violencia. Y yo creo que detener la violencia es una prioridad hoy día. Bueno, en ese contexto me gustaría poner un punto de un tema que tratamos aquí también en el programa y que tiene que ver con un caso símbolo, básicamente, a estas alturas, que es el de Fabiola Campillay. Así es. Ella se encuentra en un estado de salud muy delicado, volvió a ser intervenida esta semana antes de Fiestas Patrias, está, entiendo, con una infección... Con la meningitis. Las meninges. Todavía esperando una respuesta. Lo mismo pasa con Moisés Orellana, lo mismo pasa con el caso de Alex Núñez, que lo vamos a tratar en un ratito más. Yo creo que efectivamente hay una pandemia que no tiene que ver necesariamente con el coronavirus. Me apropio un poco de tu análisis y lo que no tenemos es una vacuna contra esa pandemia y tenemos que encontrarla de alguna u otra manera. Bueno, y ahí quiero vincularlo entonces con lo que ha sido también polémico esta semana, y es el informe, o más bien la decisión de sumariar de manera administrativa, ¿no?, a 7 generales del alto mando de Carabineros por parte de la Contraloría. Y es muy importante esto porque se ha dicho que este es un acto de ilegalidad. Aquí hay un grupo de parlamentarios de Chile Vamos que ha presentado, ¿no es cierto?, ante el organismo, entre paréntesis, internacional, pero que dirige justamente
Jorge Bermúdez. Pero ojo con esto que voy a decir, esto no es casual. La Contraloría chilena, y eso hay que señalarlo porque goza de mucho prestigio a nivel internacional, porque además es un órgano autónomo, y eso no es así necesariamente en el resto de los países del mundo, o pertenecen al Poder Ejecutivo, o son órganos colegiados, en fin. Entonces la autonomía es la que también le da una mayor legitimidad. Lo importante de esta presentación que hace la Contraloría es establecer si se han violado normas, protocolos, o en el caso puntual de circulares. Es que solo quiero cerrar con este tema. El 1 de marzo del año 2019, el propio general director Mario Rosas de Carabineros se dicta este circular respecto del uso de la fuerza de la institución. ¿Y qué dice esta circular? Cuando se violan las leyes y los protocolos, no solo hay responsabilidad individual, sino que institucional. Entonces lo que trata justamente es, si aquí se violó este protocolo, que es lo que se está investigando, si este protocolo finalmente violado genera responsabilidad institucional, porque la institución de Carabineros es jerárquica. Y el hilo no se puede cortar por lo más delgado. Mirna, a ver, vamos a ir con Alejandra, pero yo quiero hacer una breve puntualización. A mí me parece muy mala la señal del gobierno, o sea, pésima. Me parece muy mala la intervención de la semana del ministro del Interior, Víctor Pérez, criticando abiertamente a Contraloría. Me parece pésima señal la de los parlamentarios, que además incurren en esta torpeza de ir a un organismo fiscalizador regional donde el propio Bermúdez es secretario general. O sea, me parece que ni siquiera leyeron el organigrama del órgano donde estaban acudiendo. Me parece que lo que ocurre en Carabineros no es autonomía, es una autarquía, porque así se entienden las palabras del señor Rosas cuando el director general de Carabineros dice esto es materia exclusiva y excluyente del director general. O sea, es parte del problema que ha tenido recurrentemente Carabineros, la excesiva centralización de las decisiones. Todo pasa por el director general. Hay que ampliar también el rol de las mujeres. Hay que desacoplar a oficiales y suboficiales, hay que permitir movilidad. Yo creo que con el exministro Blumel hubo una gran oportunidad para el gobierno del presidente Piñera de efectivamente empujar una reforma a Carabineros, que Víctor Pérez, con las declaraciones de esta semana y con la visita que hace a la Araucanía en el principio de su gestión, le da un portazo a una reforma que es necesaria y que es estructural desde mi punto de vista, pero la señal del gobierno es mala, en mi perspectiva. Alejandra Matus. Sí, la autonomía de Carabineros respecto del poder civil es histórica, ha sido un problema de todos los gobiernos, pero ningún gobierno le ha querido poner el cascabel al gato. La legislación ya cambió, Carabineros depende del Ministerio del Interior, pero los ministros del Interior han sido incapaces, impotentes o indiferentes frente a esta realidad. Pero institucionalmente Chile es responsable ante el mundo de las violaciones a los derechos humanos cometidas. Tiene una ley, la ley 20.357, que castiga los delitos de lesa humanidad y que precisamente coincide con el planteamiento de Contraloría de que los mandos, incluso el presidente de la República, son responsables de los delitos de violación a los derechos humanos. Por eso es importante no solo que Carabineros se sujete al poder civil, sino que todos los mandos civiles se hagan responsables de la violación a los derechos humanos. Es la única manera de ponerle coto y también que se acabe la impunidad. Si vamos a estar siempre procesando, y muy escasas veces, hay que decirlo, a el carabinero que golpeó en la última línea, como si fuera una actitud desapegada de la conducta general de la institución. Exacto. Yo creo que es muy importante en la línea de mando y es muy importante hacer ejercer las leyes que ya existen, incluyendo los protocolos de Carabineros. Redondea, Mónica González. Sí, yo quiero decir que el gobierno se está entrando en un camino que le va a traer evidentemente consecuencias graves. ¿Y por qué quiero decir esto? Porque la Contraloría no está actuando arbitrariamente. La Contraloría recibió 457 denuncias debidamente individualizadas, incluyendo, escuchemos bien, de organismos internacionales de derechos humanos que están debidamente acreditadas. Cuando la Contraloría dice que tiene evidencias de que ha habido violación de protocolos, el
hay que entender que el 30 de enero pasado ya le comunicó que había abierto un sumario a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. O sea, lo que está haciendo la Contraloría en Chile está en conocimiento de los organismos internacionales de derechos humanos. No puede el gobierno pretender hacer con la Contraloría lo mismo que hace con Carabineros, que es que Carabineros hace lo que se le antoja, porque llevamos 23 muertos después del estallido social, llevamos 3 imputados por pérdida de visión total, pero no pasa nada. No hay ningún resultado en tribunales. O sea, lo que hay es impunidad total. Si la Contraloría está actuando es porque aquí hay una ausencia de justicia. El Estado de Derecho está funcionando mal. Y yo creo que si el gobierno se atreve a intentar acallar la acción de la Contraloría, frenarla, asfixiarla o simplemente pasarla a llevar, vamos a tener un conflicto institucional que puede traer repercusiones internacionales. Y además nos deja muy lejos de la reforma Carabineros, que es mi punto. Que es la urgencia, ¿no? La urgencia es una reforma estructural producto de el manejo del orden público el año pasado. Fraude. Del fraude, quizás uno de los mayores de la historia del país. El fraude del siglo. En materia de volumen de dinero. Entonces, hemos hablado de una profunda reforma y esta señal del gobierno nos deja lejos de efectivamente concretar esa reforma en un mediano plazo. Queremos ponerle rostro a esta discusión. Hemos tomado contacto en esta oportunidad y agradecemos su testimonio. Creo que es un valor contar con ella hoy día. Ella se llama Natalia Pérez. Ahí ustedes la ven ya. Natalia Pérez está con nosotros. Natalia, gusto en saludarte. Un abrazo a la distancia. Gracias por estar con nosotros en nuestro programa. En un afán por reconstituir en parte lo que pasó para aquellas personas que quizás no están al tanto del caso de Alex Núñez, nuestro ánimo no es revictimizarte bajo ningún punto de vista, pero sí tener ciertos antecedentes que nos permitan recomponer lo que ocurrió de alguna u otra manera ese día 21 de octubre. ¿Qué fue lo que pasó con Alex? Mira, ese día domingo, porque las protestas en el Metro del Sol se iniciaron un día antes, el día jueves. Los otros días nosotros habíamos participado con mis hijos mayores y el Ale, la verdad es que él siempre se mantuvo bien alejado de todas las situaciones, más que nos vigilaba. El día domingo yo no quise salir porque llegaron los militares, entonces no quisimos participar. Y ese día al Ale lo llamaron para que entregara un trabajo que había arreglado un taladro. Y salió como tipo 8 y el toque de queda empezaba a las 7. Hizo la entrega y cuando se devolvió se encontró con Carabineros. En ese momento el Ale ni siquiera tuvo la oportunidad de defenderse, no le hicieron en ningún momento un control de identidad. Al tiro fue golpeado y botado al suelo. Justo en la intersección de la esquina de mi casa estaba mi hijo mayor, Rodrigo, que tiene 23 años, y lo vio entre medio del humo porque había muchas bombas lacrimógenas, estaba la escoba, y lo vio a lo lejos, y cuando se dio cuenta que era el papá, lo tomó y se lo llevó para la casa. En eso entró a mi casa y me dice: mamá, le pegaron a mi papá. Yo me iba a ir al tiro a su casa. Nosotros estábamos separados ya hace mucho tiempo. Nosotros nos conocemos desde los 5 años. A los 15 empezamos a pololear y nosotros ya llevábamos separados como unos 7, 8 años. Pero teníamos un buen vínculo, o sea, nos conocíamos de toda la vida. El asunto es que yo llegué a la casa, que son como unas 5 casas de la mía, y claro, pues ahí lo veo golpeado. Y le pregunto que qué le pasó. Me dijo: nada, que me salieron persiguiendo, me pegaron unos lumazos en las piernas y lo botaron. Y ahí empezó la seguidilla de los golpes, principalmente en la cabeza, que fue lo que más me remarcó él, que su cabeza parecía pelota de fútbol. Yo le pregunté si había perdido la conciencia, todas esas cosas que me podía a mí llevar a sospechar algo. Y el Ale estaba muy conectado. Él estaba muy... me explicó todas las cosas que ahora en la investigación han sido clave. Él me las dijo todas.
Entonces le dije que cualquier cosa, que él me avisara, que me llamara, porque si se sentía mal, porque lo iba a llevar yo a la posta, y él no quiso, me dijo, no, sabes que no quiero. El Ale hace unos años atrás había sido asaltado y la verdad es que ahí yo lo vi bastante mal, en comparación a lo de ahora, fue lo que a mí me dejó más tranquila. Ya no me imaginé nunca de que íbamos a terminar de esta forma. Natalia, perdón, tú dices, él me contó o tuvo la lucidez para darme datos que hoy día son claves en la investigación. ¿Estás en condiciones de compartir esos datos con nosotros? Claro, por ejemplo, que fue que me habló siempre de 3 carabineros. Él me dijo, por ejemplo, yo le pregunté quiénes eran los que sacan parte, o lo otro, me dijo, no, las tortugas ninja. Yo le dije, pero Ale, ¿cómo te golpearon? Nada, venían con la luma en la mano y me pegaron lumazo. Siempre me habló de estos 3 carabineros, en la brutalidad del actuar, me describió muchas cosas que ahora en la investigación nos sirve. Cosa que porque hace como una semana, si no me equivoco, semana y media, hicimos una reconstitución de escena donde apareció nuestro testigo, ya donde nosotros no habíamos tenido nada antes y ahora apareció este testigo incógnito que yo se lo voy a agradecer toda la vida. Y coinciden, todo lo que a mí me dijo, lo que el testigo vio, todo coincide. ¿Qué pasó al día siguiente? ¿Tú te fuiste? ¿Qué pasó? Claro, yo me fui a trabajar. Yo trabajo en una postita rural, en noviciado, en la parte rural de Pudahuel, donde me llama por teléfono mi cuñada, la pareja de hermano del Ale, Karen, y me dice, Natalia, el Ale no despierta. Llamaron al SAMU, el SAMU llegó rápidamente. Lo que lo revisaron, al tiro reaccionaron a la intubación y se fueron a la posta central. En eso yo estaba llegando a mi trabajo, yo hablo con mi jefa, me dice, váyase al tiro. Yo habré salido como a las 9 de mi trabajo, llegué tipo 11:30. Nos demoramos mucho en llegar, no pasaban locomoción. Yo iba vestida con mi traje clínico y la doctora que me atendió, yo le dije, por favor, haga de que yo no sé nada, porque de verdad que no sé nada. Y ahí yo estaba con la mamá del Ale, con la mami Yoli, y ella me decía que por favor yo hablara, que me explicaran a mí porque ella estaba bloqueada. Entonces ahí fue que me dijo la doctora que el Ale tenía una fractura de cráneo, un edema cerebral, un TEC cerrado, donde era inoperable, no había vuelta. Solamente el 5% de su cerebro era lo que estaba funcionando. Si es que él llegara a quedar vivo, iba a quedar con un daño cerebral irreversible. Natalia, eso habla, si uno hace una interpretación clínica de la brutalidad del golpe, digamos. Ahora, Sí. ¿él estaba consciente en ese momento o ya había perdido la conciencia? El Ale, después que nosotros nos despedimos esa noche, el Ale se fue a dormir y nunca más despertó. Él nunca más despertó, él nunca más sintió nada. Sí, lo que a la mami Yoli, lo que ella la hizo ir a verlo fue porque tenía como un ronquido raro. Entonces ella entró a la pieza y lo sintió, lo dieron vuelta y ahí él vomitó. Y ahí fue que empezaron a llamar al tiro al SAMU y llegó rápido. Natalia, te quiero preguntar, tú hablas de un testigo que es un testigo clave. ¿Qué puedes, o si puedes naturalmente compartirnos lo que ese testigo refiere que ocurrió ese día? ¿Cómo se llama? Carabinero andaba con ganas de golpear, por decirlo así, porque él vio a lo lejos cómo bajaron de las camionetas con luma en mano, golpeando al más estilo nazi, con sus lumas al suelo. El Ale no corría, él no tenía fuerza de correr. Y él cuando se da cuenta, él hace como el intento de correr, pero es que él no corría, no tenía esa dificultad.
y al tiro empezaron con el golpe en la pierna y las múltiples seguidillas. Y eso fue lo que él también vio, entre otras cosas que la verdad es que ahora no se pueden decir, pero es como eso. ¿Los golpes en la cabeza fueron con los pies de los carabineros? ¿Lo golpearon en el suelo o fue con las lumas? Luma y pie fueron los golpes y en el suelo, o sea, él lo botaron. O sea, lo botaron y lo siguieron golpeando. Claro, hasta que se cansaron. Mónica. De hecho, después, por ejemplo, cuando a mí me llegó el diagnóstico del informe de la autopsia, también, como para entender, tuvo problemas pulmonales provocados por los golpes. O sea, los pulmones colapsaron por los golpes que él recibió. Porque fue de cintura hacia arriba. La mayoría de los golpes. Y ¿cómo se llama? Los golpes en la cabeza, que fue como lo que más gatilló. Natalia, ¿cuál fue la primera reacción después que ustedes pusieron la querella que interpuso el Instituto Nacional de Derechos Humanos, ¿no es así? Esa noche, cuando el ALGUI llegó a la posta central, nuestra primera denuncia fue a través de la reja. ¿Ya? Porque la posta central estaba cerrada con candado, con cadenas gruesas, solamente entraba los riesgos vitales. Ahí fue la primera denuncia que nosotros hicimos. Después lo hizo el INDH, que fue también la querella por homicidio. Y el abogado que estamos trabajando, que es Cristian Cruz. Al final son entre 3 o 4 abogados que estamos trabajando en el caso. ¿Pero cuál fue la primera reacción de Carabineros, Natalia, que la que tú te enteraste? Mire, Carabineros después nos hizo unas seguidillas de visita, muy cordiales. Entonces ellos iban y empezaban a preguntar, a investigar. Primero fueron como de pasada solamente para notificarnos a mi hijo mayor y a mí. Después hicieron ellos como de civiles, ¿ya? Y al final llegó a la conclusión de que era porque ellos estaban haciendo su investigación administrativa. A mí no me ha llegado nunca algunas disculpas, asumiendo un poquito la responsabilidad, porque sabemos que es carabinero. Nunca no me ha dicho nada de la institución. Natalia, tú te enteraste luego que uno de los eventuales involucrados en el caso de la muerte de Alex Núñez, que era el ex carabinero Gary Valenzuela, ha sido sindicado como el asesino de otra funcionaria de la institución, Norma Vázquez. Sí. ¿Tuviste conocimiento de esa noticia, no? Pero en el momento era carabinero. En ese momento era carabinero, por cierto, claro. Claro. Cuando yo me entero de esa noticia, yo dije, qué brutalidad más grande. ¿Por qué no nos escuchan? ¿Por qué no nos tomaron con la seriedad que correspondía? Porque había una declaración de Carabineros, de la investigación administrativa que ellos tenían, que se filtraron, que incluso salieron en algunos periódicos. Ya las noticias salieron en las redes también, en las redes sociales y todo. Estamos hablando, disculpa Natalia, estamos hablando del carabinero que después resultó ser el asesino de una carabinera, ¿no? O sea, de su expareja. Porque hay que decirlo, porque no hemos dicho eso. Sí, claro. En el momento en que participa en la muerte de su esposo, Natalia, Gary es carabinero. Claro. Y luego él participa, ¿no es cierto?, hace pocos días en el asesinato de una carabinera que lo había denunciado por acoso sexual. Exacto, que habían tenido una relación. Sí, Natalia, perdón, Natalia, me quiero solamente quedar ahí porque es muy importante lo que tú acabas de decir, porque ustedes son visitados por Carabineros, y tú le dices, ¿no? Me imagino que tú le entregas la información respectiva a la que tú manejas en ese momento, y lo que uno está entendiendo es que Carabineros pareciera ser que no hace mucho con esa información, de tal suerte que todavía no hay responsables, por lo menos que la institución haya separado, haya puesto, ¿no es cierto?, en investigación hasta donde sabemos, ¿no?
que Carabinero se ha hecho, lo voy a decir con mucha responsabilidad, de verdad, se ha hecho los lesos, oídos sordos a todo lo que nosotros hemos hecho, a lo que hemos dicho, lo que hemos pedido. Ellos no nos han tomado con la seriedad que corresponde. Me gustaría... Y respecto del gobierno, el gobierno en este caso inicialmente no lo contó como víctima de las violaciones a los derechos humanos ocurridas en esas fechas. ¿Qué te ha parecido a ti la conducta del gobierno en este caso? El gobierno nunca tampoco se ha acercado a nosotros. Desde un principio esta cosa fue extraña porque tampoco lo quisieron incluir en esto. Si fue porque yo empecé a patalear por todas las redes sociales y los amigos empezaron a compartir la noticia, después se acercó Zipper y me hizo la entrevista y de ahí ya se empezó a masificar por los medios de comunicación. El gobierno tampoco se ha hecho cargo. Del gobierno yo no he tenido ningún llamado, ni siquiera las condolencias. Hemos pedido junto con Cristian. ¿Sí? Sí, hay un tema digamos, que se repite una y otra vez respecto a los diferentes casos. Tenemos que ir cerrando en función del tiempo. Me gustaría hacerte una última pregunta. Tus propias expectativas respecto a la reparación y la administración de justicia. Tú eres una viuda que tiene 3 niños, además, entiendo. Tus palabras al cierre, ¿qué es lo que esperas tú, efectivamente, y en cuánto tiempo? Espero que no pase mucho tiempo, espero que se haga justicia. A mis hijos nada les va a devolver la alegría que le arrebataron de una forma tan brutal. Espero que estos tipos caigan en la cárcel y se hagan responsables de su crimen, de su asesinato. No quiero que pasen 20, 30 años. Yo quiero que sea pronto. Natalia, muchísimas gracias. Perdón, ¿alguna idea del cierre? No, eso, que simplemente que tienen que salir de las calles porque se supone que ellos son los que están para protegernos y nos hicieron daño. No nos sirven en las calles. No nos están protegiendo. No nos están protegiendo. Eso. Bien, Natalia, muchísimas gracias por esta entrevista. Un abrazo a ti, a tus hijos, Natalia, a tu familia, y estamos contigo en este tránsito de dolor que tu familia ha tenido que pasar lamentablemente. Que estés muy bien, buen día. Quería, antes de irme a la pausa, hacer una bajada corta de esta entrevista. Me gustaría también decir algo, si me permite. Linda. Sí, no, a ver, hasta donde sabemos, este señor, ¿no es cierto?, que aparece como involucrado en esta golpiza y que al mismo tiempo se le vincula a Gary Valenzuela con la muerte de su expareja o polola o la relación que tuvieran, ¿no es cierto?, con Norma Vázquez, la carabinera, ¿no es cierto?, que fue terriblemente, brutalmente asesinada. Fue separado de la institución, pero no por este caso. Fue separado de la institución por las denuncias que Norma Vázquez había hecho en tanto acoso y sexual. Esa es por lo menos la información que se conoce. Y si es así, me parece terriblemente preocupante que habiendo habido información anterior que daba cuenta de actos de excesiva violencia, de uso indebido de la violencia, ¿no? No se hayan tomado cartas en el asunto. ¿Mónica? No, la última frase de Natalia yo creo que es la que a mí me deja perpleja. Porque yo creo que hay un sentimiento en la población que muestra la vulneración del Estado de Derecho. Los carabineros están para protegernos. Es una institución que está hecha, se paga con los impuestos, no para que hagan un fraude de 29.500 millones de pesos. No, es para que nos protejan. Y resulta que hay en su interior gente que roba, hace el robo del siglo, y gente que sale a matar. Mientras tanto, los narcos y los delincuentes pululan libres. Entonces, hay un problema estructural con Carabineros, hay un problema grave, hay un problema estructural en el sentido en que su vocación, su preparación, sus protocolos, como dice la Contraloría, está siendo vulnerado. Pero quiero hacerte una pregunta respecto de lo que yo planteé al inicio. No sé si tú estás de acuerdo o no conmigo. ¿Crees que hoy día estamos más lejos de una reforma estructural a Carabineros de lo que estábamos hace algunos meses atrás? Si yo escucho al ministro del Interior
que inmediatamente que se sabe la noticia de Contraloría, sin mediar ni una explicación, sale a defender a Carabineros como si fuera el sheriff del condado, porque es el sheriff del condado, el ministro del Interior. Por supuesto que estamos lejos, pero yo quiero pensar, y no quiero pensar, yo creo que los ciudadanos en Chile tenemos la necesidad de exigir que la democracia funcione. Y eso significa que Carabineros debe hacer una reforma absolutamente exhaustiva. Está hecha la comisión, todos los pasos están dados. El Instituto Nacional de Derechos Humanos también lo ha hecho. Pero no solo eso, la comisión de expertos lo dijo. Entonces, ¿qué estamos esperando? Que las Natalia, los 3 hijos de Natalia, los 3 hijos de Alex, que Fabiola, que Gustavo Gatica, que las más de las 292 denuncias y querellas judiciales por violencia y abuso sexual, esas víctimas que tomen la justicia por sus manos, eso es lo que estoy diciendo. Porque no nos olvidemos también de lo otro, ¿no? La delincuencia ha tenido un alza, la delincuencia violenta. Entonces, tenemos una necesidad imperiosa de reformar Carabineros. Yo estoy de acuerdo contigo. Bajada breve la entrevista a Alejandra Matus y nos vamos a corte. Alejandra. Sí, yo creo que reforma Carabineros no va a haber mientras no se reforme la Constitución, pero hay actualmente leyes que hacen exigible tanto la responsabilidad de los funcionarios como del mando, y es responsabilidad de todas las autoridades públicas exigirla. Y lo segundo es que me parece que las familias, en todos los casos se repite este caso de visitas de Carabineros a las familias, ya sea golpeando la puerta o merodeando las casas de los denunciantes. Eso también debe ser investigado porque eso es intimidación. Vamos a ir a una pausa, hay mucho más que hablar respecto al tema de Carabineros, tenemos otros temas también electorales en la agenda. A la vuelta está con nosotros el senador por Antofagasta y ex candidato presidencial Alejandro Guillé, compartimos con él el espacio aquí en el panel, tenemos pauta libre con él, ¿eh? Vamos a la pausa y ya venimos. El senador por Antofagasta y ex candidato presidencial, colega también desde algún lugar, porque es periodista, don Alejandro Guillé. Senador, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Y además, después de este fin largo de fiestas patrias, un agrado estar con un Premio Nacional de Periodismo, con una futura Premio Nacional de Periodismo. Un gran amigo, además. Un amigo. Y con además que está muy y con Alejandra. Moderno. Y Alejandra, pero está allá en Estados Unidos, doctorándose como corresponde a los buenos periodistas. De todas maneras. Bueno, vamos a entrar en materia inmediatamente, lo hemos conversado en pauta, lo hablaba ya con la Mónica también en intercambiando información y hay un aspecto que a mí me gustaría preguntarle respecto de la condición en la cual está la centroizquierda en materia presidencial o en materia de búsqueda de líderes, ¿no? Yo recuerdo su última candidatura presidencial, estuvimos en el debate y luego de eso se generó una verdadera atomización, una fragmentación, donde desde el punto de vista de las señales políticas la centroizquierda no ha logrado recuperarse y hoy día al parecer está muy atrás en la carrera presidencial. ¿Usted como el último candidato presidencial de la centroizquierda asume algún tipo de responsabilidad? ¿Fue tan dañina esa candidatura que han sido incapaces de encontrar un nuevo liderazgo? Primero, me permiten referirme al programa, a la parte anterior del programa con Carabineros, porque uno le saca el bulto a hablar de estas cosas. La verdad que Carabineros está en una crisis brutal, es inexplicable que a 30 años de un régimen que se supone ha vuelto a la democracia, la policía se mande sola, todavía tenga ese carácter militarizado, no hay ninguna razón. Y más encima, como si fuera poco, todavía tiene esa segregación entre oficiales y suboficiales que son del siglo XIX en muchas partes del mundo. ¿Qué joven hoy día que puede estudiar en la universidad, por humilde que sea su origen, que va a querer llegar a suboficial mayor? Cuando ahí deberían partir los jóvenes y llegar cualquiera general. Ese debe ser el principio de una ¿Usted cree que hay meritocracia en Carabineros? Absolutamente, porque hoy día no hay meritocracia. ¿Pero hay meritocracia en Carabineros hoy día? No. La segregación viene de nacimiento. Yo conozco bastante personal, porque me ha tocado mucho con Carabineros, suboficiales fantásticos que podían haber hecho carrera y yo no veo por qué razón se piensa que un suboficial no puede llegar a general. Eso lo decía Napoleón Bonaparte,
En todo soldado está el espíritu del general. O sea, esa debe ser la aspiración. Era el ejército revolucionario francés, después de la Revolución Francesa, Napoleón, a pesar que tomó otro camino. Pero eso de Carabineros, de que todavía estén con esas divisiones fuera de tiempo, lo encuentro absurdo. Ahí falta una intervención civil, porque no va a ser Carabinero la reforma, que podría ser un ex miembro de la Corte Suprema o Corte de Apelación, un interventor civil que haga de verdad una reforma profunda en esta institución. Incluso yo me permitiría hablar de una refundación. Estuvo muy bueno la parte, los estaba viendo ahí. Ahora, esa refundación se podría haber hecho mucho antes. Sí, bueno, la figura del ex general director de Carabineros, Bruno Villalobos, me parece que también es una figura que generó mucho ruido, muy nefasta. Y lo digo con mucha responsabilidad, yo creo que Mónica comparte eso conmigo. Y ahí la administración Bachelet II tiene una responsabilidad enorme. O sea, 30 años. Nosotros fuimos gobierno la mayor parte y nunca hicimos la reforma de las policías. Recién ahora estamos viendo la ley sobre financiamiento y compra de adquisición de armas de las Fuerzas Armadas, porque no hemos sido capaces como Poder Civil de poner claramente bajo la subordinación, porque le tenemos miedo a las instituciones uniformadas. Pues. Entonces se mantienen... Pero por favor... Hasta el día de hoy. Por eso no se hacen los cambios, pero lo estamos haciendo, ¿eh? Ojo. Senador, me gustaría devolverlo a la pregunta inicial que le hacía José Antonio, porque bueno, usted fue candidato a presidente y ahora están las candidaturas bastante a la orden del día. Tenemos por lo menos 2 candidatos, podrían haber más, por supuesto. Tenemos a un Joaquín Lavín que sigue encabezando las encuestas, más allá que una encuesta puso en un momento más arriba a Daniel Jadue, ¿no es cierto?, el alcalde de Recoleta. Pero usted fue candidato y usted sabe lo que significó, ¿no es cierto?, para su campaña, para su sector, ¿no es cierto?, la centroizquierda. Quisiera preguntarle, ¿qué errores se cometieron en su campaña que usted cree que la centroizquierda no debiera volver a cometer? ¿Usted cree que un candidato como Daniel Jadue puede aunar a su sector? A ver, yo creo que la nueva mayoría, o como le llamemos, hace rato que es parte de muchas izquierdas o muchas oposiciones, no hay una. Uno tiende a pensar que fueran uno solo y no. Segundo, la gran crisis es porque no hay ya identidad programática. Y no se evolucionó con el tiempo, se fue haciendo más conservador cada vez. Entonces, cuando se le trató de aplicar un cierto principio de democratización, de apertura, hizo crisis y se quebró. El gran problema hoy de las izquierdas es que no tienen unidad programática. ¿Y usted por qué no ha sido capaz de articularla? ¿Y usted por qué no ha podido, como con su imagen, con su impronta, habiendo sido candidato presidencial? ¿Por qué usted no pudo ser un líder de la oposición y de la centroizquierda? Por las dificultades que tiene cuando se agota una coalición. Nosotros teníamos conciencia que terminaba un ciclo y comenzaba otro, y cuando tú trataste de aplicar el acelerador, la máquina no funcionó y se fragmentó. Tuvimos 6 candidatos que podríamos llamar entre comillas, del progresismo con todos sus matices, y ya veníamos divididos porque además llegamos a la segunda vuelta, no fuimos capaces de hacer primarias. No, pero después, ¿por qué usted no ha podido articularla? Porque es muy difícil hacerlo desde los partidos. Yo creo que el problema hoy día que se abre un espacio nuevo, que es este proceso constituyente, al cual yo no concurrí inicialmente, porque este llamado a plebiscito fue la respuesta de la clase política para salvar al presidente que se estaba desplomando y que tenían miedo que arrastrara al Congreso. Entonces se acordó este mecanismo. Yo propuse otra cosa, adelantar elecciones generales de presidente y de Congreso y darle facultades constituyentes al nuevo Congreso para que hiciera la nueva Constitución. Finalmente se instaló el tema del plebiscito, yo creo que ese es el realismo político, estoy trabajando, pero para que tenga el componente que yo siento que ha faltado en la política hace mucho tiempo, la ciudadanía. Esto no va a flotar si el proceso constituyente no es esencialmente ciudadano. Si lo capturan los partidos políticos exclusivamente para su militancia, mucha gente se va a sentir desafectada de este proceso y va a perder la sustancia reformadora, porque los partidos no van a ser capaces sino de hacerse cargo de acuerdos y negociaciones entre ellos. Pero eso es lo que pasa hoy día en el Congreso. Si vamos a una convención constituyente es porque queremos aire fresco, porque llegue la ciudadanía, que lleguen los dirigentes de las organizaciones sociales, con nuevos temas, con una frescura y una renovación del liderazgo muy grande. Pero yo veo que pasa algo absurdo. Este plebiscito y el proceso constituyente puede dar espacio a darle estabilidad y legitimidad al sistema político chileno por 40, 50 años más. Pero están más preocupados de la próxima elección presidencial de 4 años. Más preocupado de las listas electorales. Y eso que hace que
el énfasis esté más en la estructura partidaria, legítima, empieza a postergar a la ciudadanía, que es la que tiene que ser la gran protagonista de este proceso. Entiendo. A ver, escuchamos. Alejandra, desde los United States of America. Senador, usted propuso con el senador Huenchumilla un proyecto para que se eliminen algunas disparidades entre los independientes y los participantes de partidos políticos, candidatos a la próxima convención constitucional o mixta, según lo que se apruebe en el Congreso. ¿Qué piso le ve a esa propuesta? ¿Los partidos están realmente dispuestos a equiparar la cancha? En diciembre del año pasado yo presenté este proyecto y para mi decepción la derecha me dijo no y el progresismo miró para el lado y logré muy pocos ¿quién? votos. ¿Partido Socialista, Frente Amplio, quién? No, Todos. Frente Amplio no, porque me apoyó el único senador, Latorre, un gran senador, tengo mucho respeto por él, Yasna Proboste, don Pancho Huenchumilla, un pequeño grupito que me apoyó en eso. Y lo que estoy haciendo ahora es reponerlo. ¿Por qué? Porque he escuchado a muchos senadores que en ese momento votaron en contra decir que aquí falta ciudadanía. O sea, le está cayendo la teja, que esto no flota si solo lo van a hacer los partidos políticos. Porque si la crisis de legitimidad no es solo del Ejecutivo, es del Congreso. Así que este proyecto de ley, y cierro ahí, Alejandra, este proyecto de ley lo que quiere es ayudar a igualar la cancha para que los independientes o la gente que se siente desafectada de la estructura partidaria, pero que quiere participar en el proceso constituyente, se pueda organizar en listas, tenga menos exigencias, tenga apoyo financiero, y pueda hacer alianzas incluso para evitar la dispersión. Pero es una declaración de nobleza, porque efectivamente va a llegar o no a ver la luz. No, ya está presentado el proyecto de ley. No, pero bueno, o sea, bueno, pero de ley podría, ¿qué piso tiene? Esa es la pregunta, claro, ¿qué piso tiene? Bueno, yo me imagino que es un parlamentario que ha emitido opinión en estos días en los medios de comunicación y que antes votó en contra, no estará hablando por demagogia, estará hablando porque hay un genuino compromiso y voy a dar la batalla hasta el final. Tenemos ejemplos de que se hable por demagogia y por lírica en Chile. Por eso que las preguntas de mi colega es muy certera. Sí. Yo tengo la esperanza que la gente puede cambiar y que las circunstancias obligan, porque yo creo que lo que nos está pasando a todos es que cuando vamos a la ciudadanía a pedir el apoyo, nos están diciendo no, con ustedes no. Senador, usted acaba de decir una cosa al pasar así, que a mí me pareció gravísima. Dijo que el acuerdo del 15 de noviembre lo habían hecho los partidos para salvar al presidente. ¿Qué antecedentes tiene usted para decir que el acuerdo lo hicieron para salvar al presidente de qué? Y porque en esa, yo entiendo que lo que usted está diciendo con lo que dijo después, que en ese golpe arrastraba al Congreso. Entonces, ¿qué antecedentes tiene usted para decir algo tan grave? Pues se lo han dicho públicamente algunos. Es que por eso le dije, disculpe. En la conversación privada, yo estoy diciendo... Senador, disculpe, por eso dije antes que había lírica y hay antecedentes. Sí. Correcto, no, esto fue conversaciones y me decían, Alejandro, pero ¿cómo propones eso? Si esto nos puede arrastrar a todos. ¿Qué entiendo yo que leo? Que la clase política se sintió amenazada. Sabía que no era solo la deslegitimación del presidente, porque la calle no estaba pidiendo solo la salida de Piñera. Nos quería a todos fuera. ¿Y qué hace un país democrático de verdad cuando tiene una crisis de esta magnitud? Adelanta las elecciones y le entrega al pueblo, al soberano, la decisión de resolver. ¿Pero eso constitucionalmente está permitido? Porque no había salida. Acuerdo político sí, pero en la Constitución chilena, olvídate, ¿no? No, la Constitución. ¿Y cómo se fraguó ese acuerdo? ¿Cómo se fraguó ese salvataje? ¿Quién hizo ese compromiso? Los partidos se sintieron la gravedad, se reunieron, un grupo en San Damián, conversaron con gente de la nueva mayoría que está en el Senado y llegaron a este acuerdo donde además dieron la cara, se sacaron fotos. O sea, nunca hubo... Y ojo, perdón, senador, se dieron cuenta que además no hubo ciudadanía, no hubo paridad de género, no hubo pueblo originario, no hubo ciudadanía en ese acuerdo. Solo a la semana siguiente se dieron cuenta que pretendían una solución que no flotaba. Y ahí empezaron a hablar de paridad de género, pueblos originarios, los independientes nos mencionaron, regiones no la mencionan nunca, desgraciadamente. Y esa es la debilidad y el riesgo. Lo que yo veo, que si aquí esto termina siendo
Un plebiscito donde solo participa la institucionalidad no va a tener legitimidad. Pero eso, será por eso, legal, pero por no eso la institucional. pregunta de mis colegas era Exacto. tan válida. Sí, claro. Porque si no hay una apertura real para lo, como dice José Antonio y Alejandra. Entonces ahí está la responsabilidad de cada uno de nosotros. ¿Yo qué estoy haciendo? Si estoy consciente de lo que les estoy diciendo y lo digo y lo he dicho en todas partes, estamos armando un comando para convocar a ciudadanos que quieran participar en el proceso constituyente. Sobre todo son dirigentes de la sociedad civil. Son gente que está en las juntas de vecinos, en sindicatos, en colegios profesionales, en centros académicos, que sienten el mismo temor mío de que la falta de legitimidad por falta de participación ciudadana haga que este plebiscito termine en una terrible frustración. Y por lo tanto, alentar a las organizaciones sociales a unirse. Senador, y por eso el proyecto de ley para que los independientes puedan presentar listas. Y además, ojo, formar cuadros y además después apoyarlos en el proceso constituyente para que llegue gente nueva, que viene de otras actividades. Senador, haciendo un análisis de sus palabras, y voy a seguir la misma línea de Mónica González, es triste, se lo voy a decir desde una perspectiva bien personal, porque lo que usted está diciendo aquí es que efectivamente este fue un acuerdo en la cocina para poder salvarse de alguna manera, pero no por la convicción real de que Chile necesitaba una nueva constitución, sino que fue la moneda de cambio para poder de alguna u otra manera mantener la estructura de poder tal y como estaba sin las amenazas del estallido social. Pero que no ha habido una convicción real en aquellas personas que gestaron ese acuerdo de que Chile necesita reemplazar la Constitución del 80. ¿Pero usted cree que eso es así? ¿Usted realmente lo piensa? Por supuesto. No, lo que está diciendo no José diría, Antonio. No, yo o sea, tengo ¿cómo? preocupación. Yo tengo preocupación. Pero espéreme. Entonces usted estaría más en la línea del Partido Comunista, que prefirió no sumarse esa noche. Pero el Partido Comunista también cayó en la electoralización y en la presidencialización. Mire, tan perdido, es que no perdone entiendo. que sea crítico, porque no es mi ánimo ser, al contrario, estoy trabajando en el proceso constituyente para que funcione, para que realmente tenga ciudadanía. Eso es lo que estoy obsesionado trabajando ahora. O sea, y de hecho, esta semana que viene, no solo presenté la semana esta con don Pancho Buenchumilla el proyecto de ley que permite las candidaturas independientes, pero en listas, sino que esta semana vamos a anunciar un comando de ciudadanos por el apruebo, Somos Chile, y que estamos tratando de tejer una estructura para promover la participación de los dirigentes de la sociedad civil y para incorporar los contenidos de sus demandas, porque hasta aquí yo no veo ni discusión de contenido. Yo lo que veo en el progresismo, que tiene menos progresismo que la gente en la calle. Hay más progresismo en Chile hoy, en las calles, que los partidos que se dicen progresistas. ¿Pero eso no lo resuelve el proceso constituyente mismo? Perdone, Alejandra, te da la oportunidad de ciudadanizar, de contactarte con la gente, de volcarte a la ciudadanía. Entonces, lo mío es una invitación, es un llamado, te digo, verdad, angustiado, de que podamos perder esta oportunidad histórica porque no fuimos capaces de dar y entender que este es otro tiempo, que aquí es la hora de la ciudadanía, de los movimientos sociales, de la participación y que además todo Chile sienta que este es un proceso que nos involucra a todos. Si se hace solo partidario y empezamos con los candidatos y las listas y los acuerdos electorales, esto va a terminar en una frustración. Sí, senador, Alejandra tiene un punto. Senador, este plebiscito, igual que el plebiscito del 80, obviamente sale de un acuerdo popular, pero la ciudadanía, el pueblo, tiene la posibilidad de revertir ese mecanismo precisamente impulsando, como señala usted, la participación de los independientes y que se eliminen algunas trabas que hoy día tienen. Pero otra manera de incluir a los independientes es que los partidos políticos mismos se abran a la ciudadanía. ¿El Partido Radical que presentó su candidatura está en esa línea o están eligiendo candidatos del partido? En las últimas semanas me he dado cuenta que los partidos están abriendo algunos bastante sus espacios para que postule gente independiente. Pero hay que diferenciar dos cosas. Eso me parece bien, yo no estoy en contra. Pero una cosa es abrir un espacio para que el independiente me traiga votos para elegir a los del partido y otra es escuchar a los independientes para que los independientes con autonomía, porque yo creo que aquí en la democracia moderna van a convivir los partidos políticos con los movimientos sociales.
Este es un nuevo actor que llegó para quedarse, que no tiene aspiración de poder, pero quiere influir en la toma de decisiones. La ciudadanía ya no es solo que elige representantes, quiere participar, y por eso que yo estoy haciendo muchas otras cosas. Estamos trabajando muy fuerte en la descentralización del país, en el empoderamiento de las regiones, en traspasar facultades y atribuciones que están en el Ejecutivo a los gobiernos regionales. Es un proceso descentralizador del poder. En Chile el poder está concentrado en muy pocas manos y está demasiado hipertrofiado. Entonces no hay que confundir lo legal con la legitimidad de las instituciones, que es el sentimiento ciudadano, de que esta constitución, que va a ser un marco para varias décadas, tenga la presencia ciudadana. Pues si no... Senador, usted le podría, como ex candidato presidencial, también presionar a los partidos progresistas para que hagan listas solo de independientes, o por lo menos alguna fórmula de evitar que sean los independientes entrando a arrastrar votos. En efecto, por eso que yo presenté el proyecto de ley, me siguió don Francisco Huenchumilla, que me apoyó en diciembre cuando presenté la reforma, de que los independientes puedan presentar listas, no vayan solos, porque si no, no van a ganar, listas. Con recursos además, porque no sacas nada, hay que igualar la cancha. Y eso yo creo que tengan además la facultad, estas listas de independientes, de hacer pactos electorales, de manera que si por arte viriloque, si por un acto de patriotismo y de visión, los partidos deciden ir todos, como fue en el 88, acuérdense que en el 88 éramos todos por el no. Después vinieron las elecciones al año siguiente. Éramos todos por el no y eso nos dio fuerza. Hoy día cada partido está haciendo su comando y su campaña preocupado de cuántos cupos va a tener. No, ese es un error. Esa competencia, posterga al año siguiente. Ahora, todos por el apruebo y además ciudadanía, pero listas independientes que puedan pactar, pero que sean independientes, que llevan las banderas de sus organizaciones, de la sociedad civil. Eso es lo que hay que poner en el proceso político. Senador, en el último bloque del tema constitucional, Mirna, y ahí va la Mónica. Senador, entendiendo todo lo que usted señala, que los independientes tienen que naturalmente tener una participación que en buena hora se requiere, no solo porque es necesaria la participación de los independientes, sino porque los partidos políticos también están lo suficientemente deslegitimados, pero más allá de todo necesitamos los partidos políticos. ¿Y uno qué observa, senador? Uno observa una oposición que no logra unirse sino en torno, por lo menos hasta ahora, lo que uno sí puede ver en torno a un plebiscito, con un apruebo, que ahora quiere ser un poquito licuado a partir de la intervención, ¿no es cierto?, de Pablo Longueira. Pero fíjese que uno ve una oposición que de alguna manera se desdibuja con acusaciones constitucionales donde tampoco hay acuerdo. No toda la oposición está por acusar constitucionalmente a la jueza Silvana Donoso en el caso Ámbar. En el caso Mañalich ocurre lo propio, ¿verdad? Entonces, yo le pregunto, con esta oposición, ¿qué alternativa realmente de gobierno tiene la centroizquierda de este país? Ya les decía, yo percibo más progresismo en la calle, en el hombre común, que en los partidos políticos. Perdonen que le dé dos datos que ustedes saben mejor que yo. Durante el verano, en medio de toda la protesta social, Piñera mandó una andanada de proyectos de ley anti-movilizaciones sociales y anti-protesta. Yo voté en contra de cada uno de esos proyectos, no me comí ninguno. Hubo en algunos que éramos 2 votos disidentes, todo el resto votando a favor de las leyes represivas, mientras se quería sacar fotos con la gente que está en los movimientos sociales. ¿Dónde está la consistencia del progresismo? Ya, pero la ve capacitada para llegar a un acuerdo de aquí al 30 de septiembre de cara a las primarias de alcaldes y gobernadores, ahí está la clave, pero están preocupados de acusar constitucionalmente a uno u otro. Por eso le explico cuál es mi sentimiento hoy día y por qué estoy haciendo lo que hago. Yo sé que usted no se puede pronunciar porque le va a tocar ser juez, pero ¿está de acuerdo con las acusaciones? No, después lo hablamos. Yo voy a la lógica de tu pregunta general. Sí. ¿Qué hace? Por eso yo digo las oposiciones. ¿Cuál oposición? Son muchas oposiciones. Ya, no hay posibilidad de unidad, dice usted. Que no hay unidad, porque no hay unidad de contenido, no hay unidad de objetivos y propósitos. Esto se transforma en un mero tema electoral, es un error. Y cierro, y después atiendo. Tenemos aquí un problema. Y fíjese lo siguiente, pues yo le digo en el verano, explíquenme por qué se aprobaron todas las leyes antirrepresivas por el llamado progresismo, cuando nosotros decíamos que valorábamos y legitimábamos la movilización social. No estoy hablando de los actos de violencia brutal que hubo. Pero el proceso mismo, y le quitan el piso. Pero no solo eso. Hace 3 semanas atrás, y no salió en ningún medio de comunicación, tampoco, la prensa también tiene que estar más encima, el gobierno presentó un proyecto de ley que se llamaba ProPyme y ProReactivación Económica para el empleo. Las pymes no ganaron ni un peso y le pasaron más de $6.000 millones a las grandes empresas.
Mónica. Senador. Y eso con los votos de nuestros Senador, ¿qué quiere que diga yo? A propósito de lo mismo. Esta semana el Senado acaba de aprobar una ley que me parece maravillosa. Mejor dicho, le hicieron una modificación a la ley que creó el Fondo COVID por 12.000 millones de dólares. ¿No es así? Sí. Que se supone que va a entrar a paliar la otra pandemia que ya tenemos, ¿no? Que es la de la miseria, la pobreza. Y vienen 3 restricciones que por primera vez se incluyen en este país. No se le va a entregar beneficio ni a las empresas que tienen sede o asiento en paraísos fiscales, ni a las condenadas por colusión, y hay una tercera, ¿no? A las que repartan dividendos por más del 30%. Mi pregunta es súper simple, senador. Esta no es la primera vez que se dictan condiciones, pero ¿quién se preocupa de que eso se cumpla? ¿Quién fiscaliza? Ustedes dictan leyes. ¿Dónde está la letra chica de esta ley para que se asegure de que esto va a pasar así? De que no va a haber beneficio para aquellos que lucran con la miseria de este país. Bueno, como ustedes saben, yo no voté ayer en ninguna de estas leyes. Y tampoco voté a favor del proyecto de pasar la mitad del fondo COVID a las grandes empresas. Así es. Fue mi voto en contra. Y he seguido trabajando con las pymes, muchas de las cuales están en el comando que vamos a anunciar esta semana que viene, porque se sienten traicionadas por quienes deberían defender sus intereses en el Congreso. ¿Qué va a pasar entonces? ¿A dónde va a ir este dinero? A las grandes empresas. El fondo COVID. Sí. Pero si le rebajaron el impuesto al 1% a las grandes inversiones sobre 10 millones de dólares. Con los votos del progresismo. Entonces, ¿qué quiere que le diga yo? ¿Que hay más progresismo en la calle que en el Congreso? ¿Por qué se vota a favor de una ley que favorece a las grandes empresas cuando tenemos una situación dramática? Es lo que yo me pregunto, por eso voté en contra. ¿Por qué cree usted que se vota así? Pero usted me imagino que tiene alguna hipótesis de por qué votan como votan, pues. Porque tienen compromiso entre los partidos, por eso que hay que quebrar ese compromiso. ¿Tiene un compromiso entre los partidos o con el poder económico, que es distinto? Bueno, los partidos y los gobiernos representan grupos de interés en la sociedad si no están en el aire. Y yo creo que ese es el gran problema que la ciudadanía nos dice hoy día. ¿Por qué los partidos empiezan a hablar ahora de los independientes? Porque están saliendo a la calle y la gente les está representando esto. ¿No será una coincidencia con que hoy día, esta semana también se anunció que se acaba y se va a dictar el sobreseimiento anticipado de la ley de pesca, donde hay de lo que tenía la arista CIPES, ¿no? Sí. En donde había pruebas concretas de cohecho y de soborno. Por supuesto. Y hay ex parlamentarios que están hoy día enjuiciados. Así es. Y yo espero que la justicia falle. No, pues acaban de anunciar. Terminan cerrando los casos, siempre sin culpables. Acaban de anunciar. Eso, bueno, una vez más la expectativa ciudadana se ve burlada por la institucionalidad. Por eso ¿qué es lo que hago yo? Porque la pregunta mía no me pide que responda por los que estoy en contra. Si yo también comparto lo que ustedes dicen. Si no salimos a movilizar a la sociedad civil, este plebiscito se va a perder en los contenidos. Vamos a ganar el apruebo. Pero el próximo año, cuando haya que elegir a los constituyentes y usted vea que están los mismos de siempre, o los hijos de los mismos de siempre, o los nietos de los mismos de siempre, y que no esté la ciudadanía, esto puede ser perfectamente un cambio frustrado, una traición a la voluntad ciudadana de que quiere una nueva constitución que refleje este Chile profundo, real, cansado de la injusticia, cansado del abuso. Y aunque me quede solo, ahí estoy metido yo, con ese comando, y vamos a salir adelante y vamos a dar la pelea. Y yo creo que mi deber es tratar de revertir lo que estoy criticando. Porque tengo que hacer algo, no puedo simplemente criticar. En esa lógica, ¿usted formaría parte de un gobierno de Daniel Jadwe? ¿Cree en la figura de Daniel Jadwe? ¿Votaría por Daniel Jadwe? ¿Cree que es una figura interesante? Ustedes lo ven siempre como líderes, ¿eh? Es la manera clásica de la política. Los acuerdos electorales, las figuras históricas. No, esto es un proceso social y que devolverle a la gente la soberanía popular, si la gente lo pone, sí, la gente, los ciudadanos, la unidad en contenidos y en programas. Y ahí apoyaré al que represente y se comprometa con la ciudadanía. Pistas, descentralizar el poder. Vamos con la regionalización. La paridad de género en toda la toma de decisiones. La necesidad imperiosa de un desarrollo sostenible, recuperar recursos básicos como el agua.
hacer una sociedad que integre en la diversidad del país. A ver, senador, está bien. Hay banderas que la gente te las dice en la calle. Entiendo la lógica, pero... Perdona, y con un sentido común quisiera lo político, porque yo escucho a gente que dice, pero si la gente de la calle no tiene idea, ¿qué cree que estoy hablando yo de la gente de la calle, dirigentes sindicales, dirigentes gremiales, intelectuales? Esa es la gente que anda por la calle. La pregunta tiene que ver precisamente con los liderazgos que la propia gente ha puesto en la calle y que hoy día aparecen en los estudios de opinión. La verdad es que la centroizquierda no tiene figuración en los últimos estudios de opinión. Daniel Jadue sí la tiene. Él acusó anticomunismo en este mismo programa y en otros programas. Yo le pregunto a usted directamente si en un esquema presidencial estaría dispuesto a formar parte de una campaña donde el Partido Comunista tenga un candidato. ¿Cree que están las condiciones para que la centroizquierda se estructure en torno a una campaña de Daniel Jadue o no? Lo que opinen las izquierdas no te lo puedo decir porque yo soy bastante disidente. Bueno, ¿qué opina usted? Segundo, yo jamás he hecho discriminación a nadie y por lo tanto no puedo estar discriminando a priori a nadie, pero creo que es absolutamente inoportuno hoy día pretender resolver un tema que tiene que ir en relación al proceso constituyente. Veamos primero el proceso constituyente. Mire, es que a ver cómo me explico. Van a comparar un gobierno de 4 años con una reforma constitucional hecha por la ciudadanía que va a durar 40 años. ¿Lo vamos a poner como que fuera lo mismo? No es necesario. ¿Qué importa que gane la próxima elección si tenemos una nueva constitución que consagre derechos, libertades y garantías ciudadanas con un rol activo del Estado, recuperando recursos naturales esenciales, estableciendo el derecho a la educación, la igualdad de género? Bueno, esos son los cambios. Pero no, y aquí están discutiendo cómo voy yo en la próxima elección. Pero no subestime la opinión pública. La opinión pública puede enfrentar el proceso constituyente y también pasar por la presidencial. Sí, pero eso yo creo que se va a despejar según la manera como enfrentemos el proceso constituyente. Por eso no se amarren antes. Yo le pido a los partidos, no politicen. Senador. No politicen. Lo que tenemos que hacer ahora es todo lo contrario. Ciudadanicen. No partidicen. Porque eso va a dejar a mucha gente excluida. Alejandra. Sí. Senador, es evidente que no se puede desconocer el hecho de que este evento electoral se realiza en medio de una pandemia mundial que tiene 2 desafíos principales. El primer desafío es que hubiera llegado a tiempo la ayuda económica para las personas que tenían que cuidarse y hacer cuarentena. Bueno, y todavía hay cuarentenas en la buena parte de las regiones de Chile. Sin embargo, el Congreso, el gobierno y con el Congreso no han adoptado las ayudas suficientes. Las ayudas han sido rásquese con sus propias uñas, recurra a su fondo de cesantía primero, después recurra a sus fondos de AFP. La diputada Pamela Giles ha presentado un proyecto para un segundo retiro ante la ausencia del Estado en dar estas ayudas. El primer bono ya se le debe haber agotado o se va a terminar de agotar ahora para el 18 a la gran cantidad de personas en Chile. ¿Usted apoya ese retiro o cómo cree que se debe enfrentar económicamente la pandemia? Y segundo punto, el derecho a voto de las personas que están contagiadas o en cuarentena. Lo segundo, yo lo voy a contestar primero porque es más corto. El derecho a voto es universal y es sagrado. Salvo que por razones legales estés impedido de ejercer tus derechos. Por lo tanto, hay que darle facilidades. Hay que darle facilidades a las personas que estén en esta situación. Y el país tiene que ser flexible para eso y el CERVEL puede adoptar medidas. En el caso de las personas que están con COVID están registradas y por lo tanto perfectamente puede ir un funcionario a retirar su voto y que vote ante testigo y con garantía. Se pueden buscar fórmulas si es que se tiene interés que la gente participe. Ese es un primer punto. Respecto a la anterior, mira, no sé, yo comparto un poco porque siento que tenemos frustraciones similares. La diferencia es que tengo que buscar soluciones además. Nosotros tenemos que ser capaces de resolver todos estos temas de la participación de la ciudadanía en los procesos electorales. Tenemos una oportunidad enorme. Yo estoy optimista. Yo veo que tenemos una posibilidad única en nuestra historia republicana. ¿Y con qué me encuentro? Que se empieza a desencadenar el proceso. Les voy a dar un ejemplo práctico. La descentralización del país. Corresponde elegir gobernadores regionales.
Yo he luchado durante 6 años y medio como senador por la descentralización del país, elegir gobernadores regionales, transferir capacidad de tomar decisiones a las regiones y que cada región tengamos una ley de rentas regionales que nos garantice a las regiones autonomía para manejar esos recursos en función del plan de desarrollo de cada región del país. Eso es descentralizar el poder. Bueno, ese cambio es esencial. Bueno, en 30 años, en 30 meses que lleva este gobierno, ni siquiera ha sacado los reglamentos, pues. Y después Senador, dicen, bueno, el gobierno no ha hecho muchas cosas. Ojo, hay que volver a postergar la elección de gobernadores porque el país no está preparado, pero no han hecho nada en 30 meses. Eso es incumplimiento de deberes grave, porque está en la ley. Entonces, toda la vida nos vamos dando vueltas. ¿Por un nuevo retiro del 10%? ¿Cómo se debiera? Bueno, el tema de la crisis va a seguir, y probablemente va a ser muy larga. Y vamos a estar en situaciones muy desesperadas y va a haber que ir analizando en el momento. Pero yo creo que si el país toma conciencia y el gobierno también, que ya no podemos seguir con medidas parche, que se requiere definir una estrategia de largo plazo para defender a las pymes y el empleo, para defender los ingresos mínimos de la familia, al menos la alimentación y los servicios básicos. Vamos a tener que crear una ley de largo aliento. ¿Hasta cuándo seguimos ¿Está de negociando? acuerdo, no, senador, con el segundo retiro? ¿Sí, esa es la pregunta? Sí, es una posibilidad que vamos a tener que analizarla en el momento y cómo evolucione las circunstancias. Pero la gente va a llegar un rato que va a recurrir a lo que tenga. O sea, vamos a seguir recurriendo a los ahorros personales. Pero ese es el problema, por eso yo tengo la resistencia. A el Estado que se ponga la ley con general, lo que hemos dicho siempre, una ley para enfrentar esto de largo plazo, porque lo que tú me dices es otra vez que la gente se haga cargo de su tragedia. No, la tragedia no es ciudadana, no es de la familia. Una ley general que proteja a las pymes, porque ahí está el grueso del empleo. Y en segundo lugar, porque además va a ser el refugio, ojo. Con la última reforma tributaria que se hizo y que desgraciadamente no fue debate en ninguna parte y nosotros hicimos una sesión especial del Senado, uno de los beneficios a las grandes empresas es la depreciación acelerada. ¿Qué significa eso? Que se va a acelerar el cambio tecnológico y por lo tanto van a despedir más gente. O sea, aprobamos una reforma que además de que concentra la riqueza, va a acelerar el despido. Sí, senador. ¿Y dónde se refugia la gente? Senador, pero usted sabe que ahí no está el tema. El tema no está ahí, el tema está en los privilegios tributarios, en las exenciones tributarias, claro. Que todavía no podemos saber a quiénes beneficia, pero todos los especialistas dicen que es ahí donde está la mayor evasión de impuestos. Por supuesto, y hay incluso sectores que han históricamente, tú vas a la Araucanía y las forestales tienen beneficios y las comunidades mapuche que no tienen ya ni siquiera agua potable, porque hasta eso le han quitado el agua, ni siquiera potable, le han quitado el agua, no tienen beneficios. Bueno, estas cosas yo las he dicho en el Congreso una y otra vez, y como ya veo que ahí no tengo mucho espacio, salgo a la ciudadanía y le digo, ¿sabe qué? Organicemos un gran movimiento ciudadano que ponga estos temas arriba de la mesa. Bueno, aunque sea testimonial, aunque sea poner los temas arriba de la mesa. Si usted como senador pero no tiene dentro de mis posibilidades, porque yo tampoco soy Leonidas de Esparta ahí en la Termópil. Antes de la siguiente pregunta, solo permítame un punto. Yo creo que usted lo tiene bastante claro y es lo que yo diría que lo tiene tan claro como lo tiene Pablo Longueira. Por algo Pablo Longueira decide aprobar porque entiende que la discusión y finalmente la verdadera batalla se da en los constituyentes. Exacto. Para ver qué correlación va a haber, ¿verdad?, entre unos y otros. Pero dicho eso, volvamos a lo presidencial. ¿Por qué? Porque usted ha sido muy crítico respecto del rol que está teniendo en estos días Joaquín Lavín, que dicho sea de paso, si hoy día fuera la elección, digamos las cosas como son, es el próximo presidente de Chile. Si hoy día fueran las elecciones presidenciales, a ver, si queremos la encuesta, es el próximo presidente, lo dicen todas las encuestas. Pero dicho eso... Oye, cuidado con las encuestas. Sí, está bien, bueno. Son mediciones en circunstancias muy particulares. Son mediciones. Y mide a 40 personas, entonces dispersa. Si la oposición va dividida, va a perder. Pero si la oposición se une, gana. Pero es que por eso, vamos por parte. Usted presentó, déjeme con el tema Lavín, porque usted ha presentado una objeción, ¿no es cierto?, ante el Consejo Nacional de Televisión, porque usted ha dicho que aquí lo que se está haciendo con la participación del alcalde en los matinales, en fin, ¿no es cierto?, es como una suerte de cadena nacional. Uso abusivo de franquicias que son... a las que se tiene que postular y que están regidas por ley. De acuerdo, pero más allá de aquello, más allá de la presencia que tiene naturalmente el alcalde más que cualquier otro alcalde sin duda, ¿usted no cree que él tiene colores propios? ¿Qué opina usted cuando él habla de este gobierno de unidad nacional, cuando él, más allá de las bajadas, se define como un socialdemócrata? ¿Usted no ve en él una
una figura distinta a la derecha ortodoxa, tradicional, propia del sector al que él pertenece? A ver, en la vida uno tiene cierto margen de aprender y cambiar. Pero cuando una persona estaba Pinochet y era pinochetista, cuando estaba Bachelet era bacheletista, que ahora se pone socialista, yo, perdona la duda cartesiana, me afloja con todo. Yo tengo derecho a pedir una mínima consistencia. Una cosa es el marketing, ya desaforado. Oye, pero si ayer yo lo vi disfrazado de, no sé si era Bernardo Higgins o Carrera, estaban en un debate San Martín y O'Higgins, en un programa. Pero Francisco Vidal también estaba. Perdóname, el país está enfrentado al mayor dilema institucional de este siglo. Ya, pero usted estaba en el matinal de resulta que están todos preocupados de festinar esto. Ya, pero a ver, todos han estado en paneles políticos en los matinales, senador. Por supuesto, pero con seriedad. Pero, pues vamos a conversar. Pero no pudo cambiar él, realmente no pudo cambiar en estos años. Pero no, en serio, o sea... Yo no confío. Tú no me haces una pregunta, no confío. Ya, no confía. No. Y por lo tanto... Yo veo la consistencia histórica de una persona, gobierno de unidad solidez, nacional, no esta cosa marquetera, porque le causa un daño al país. Pero un gobierno de unidad nacional... No se da. Eso es imposible, no tiene... Yo lo que he visto cómo se juega el poder en el Congreso, me van a venir a mí a decir que aquí están pensando en el bien del país. No, señor. Lo que hacemos los políticos es representar intereses. Yo tengo que representar a la gente que vota por mí. ¿Quiénes son? Clase media, trabajadores. Esa gente a la que votó por mí, yo a ellos yo me debo. Perfecto, y hay gente que elegía por los empresarios y representa a ellos. Aquí se representan intereses. La política es un juego poder. Pero no es una cosa así de beneficencia, de buena onda. No. De acuerdo, pero usted acaba de decir que la oposición unida, si no está unida, no va a lograr llegar a ser gobierno. No, y entonces, pero soy optimista. ¿Usted ha pensado ser candidato nuevamente, no? Yo estoy pensando, y lo digo una y otra vez, adelantar un debate presidencial es el más profundo error que se puede cometer. Pero contésteme la pregunta. Segundo, yo lo que quiero es que este proceso plebiscitario lo rescatemos, que tomen conciencia que los procesos electorales son corto plazo. Lo que viene ahora es definir el marco institucional de 4 o 5 décadas. Hagamos de esto y eso va a generar un cambio de escenario enorme. El próximo año, un año que Chile va a expresar todo eso que viene desde adentro, va a salir, que salga bien. Y créeme, va a ser otro país, otros liderazgos, van a surgir figuras. Bueno, no se desesperen, pero denle la posibilidad a la historia de irrumpir. Mónica. Senadora, hay algo que me preocupa. Yo lo veo con fuerza haciendo denuncias muy graves hoy día en este programa. Pero la elección presidencial pasada, entre la elección presidencial pasada han transcurrido más de 2 años. ¿Por qué ha estado tan callado? ¿Por qué usted entró desde ese fracaso, se metió en el Senado y como que decidió callarse? ¿Por qué se cayó? En realidad, para ser sincero, no me callé. Pero es que no lo hemos escuchado. Les voy a cantar, me callaron, que es distinto. ¿Quién lo cayó? Perdón, un tiempo que no me invitaba a nadie, a ninguna parte. Pero me la como tranquilito. Perdón, senador, ¿y no pudo hacer una conferencia de prensa en el Senado cuando usted conferencia de prensa ha hecho miles. No, escúcheme bien, senador. Cuando usted ve perfectamente que hay una ley que perjudica, como la que acabamos de hablar, del Fondo COVID, que va a ir a las grandes empresas. Por favor, te cuento. Logramos que las pymes, por primera vez en la historia, se hizo una sesión especial del Senado de la República para escuchar a las pymes. Fueron no sé cuántas pymes de Chile a través de sus centrales. Se produjo un debate. Todo el mundo dijo, oh, qué impactante lo que dicen las pymes. Y a la semana siguiente votaron por el proyecto del gobierno que las dejó fuera, 0 pesos. ¿Quiénes votaron? Pero, ¿quiénes convocaron a esa reunión? Pero nosotros, por eso, senador, lo que yo pedí esa sesión, los senadores que pidió las sesiones. Senador, lo que yo le estoy preguntando, y se lo estoy preguntando sinceramente. Sí. No estoy enjuiciándolo. Por supuesto. Estoy preguntándole por sus motivaciones. ¿Por qué después del fracaso se sumergió en el Senado? Pero señor, me sumergí. No lo hemos escuchado con fuerza, senador. Primero, al día domingo fue la elección, yo el lunes estaba trabajando en el Senado. Una cosa es trabajar. El martes también. El jueves me fui a mi región, recorrí toda mi región para agradecer los pocos votos que saqué. Discúlpenme, le estoy diciendo por lo que usted está diciendo en este programa. Pero yo le voy a contar lo que he hecho. Después recorrí todo el país. Casi todas las regiones de Chile es lo mismo. Es decir, hemos sido derrotados, estamos de pie y vamos a aprender de esta derrota. Porque tú tienes que aprender de las derrotas. Enseñan más que los triunfos incluso muchas veces. Y luego en el Congreso hemos formado
Soy el presidente de la bancada regionalista de senadores que estamos impulsando hace 6 años y medio la descentralización del país. He denunciado cada vez que se ha querido llegar a frenar este proceso. Logré la firma de 19, incluyéndome a mí, 19 senadores que se comprometen a no postergar de nuevo, bajo este gobierno, la elección de los gobernadores. Pero además ha dicho que encuentro inmoral que se esté negociando hoy entre que el gobierno pide, no hagamos la elección de los gobernadores, tirémoslas para el futuro, está muy bien, para el próximo gobierno, senador, pero a cambio de eso yo le levanto las restricciones, senador, para que usted pueda volver a postular, aunque ya la ley le impide la reelección indefinida en los cargos, senador, que apoyé. Senador, un segundito, que se lo y resulta, y cierro, es que estoy contando datos completos, pues la pregunta es muy precisa, es ¿qué ha hecho usted? Bueno, nos hemos cruzado, y me parece que vamos a rechazar cualquier intento de aplazar la elección y más aún vamos a Senador, denunciar discúlpeme, pero hay una distancia, perdóneme, hay una distancia bastante importante y le vuelvo a insistir, es una pregunta genuina. Sí. Porque lo que usted ha hecho aquí son denuncias gravísimas. Sí. Hay una distancia sideral entre lo que es el regionalismo, la descentralización y las denuncias nacionales. Las denuncias de me callaron, las denuncias de votado el progresismo de acuerdo a los grandes intereses. En verano hay una diferencia muy grande entre promover la bancada regional. En los medios revisen los videos de los debates en el Congreso Nacional. ¿Es la culpa del periodismo? Cuando todo este verano, y se transmitió público, todo este verano se discutieron las leyes represivas. Las rechacé todas y intervine, argumenté. Voté, incluso en 2 ocasiones con otro parlamentario, pero a ver, es que, senador, con Latorre, los 2 únicos, senador, otro con Navarro, y después fue creciendo un poco. Eso está en los debates del Congreso. Pero, ver, ahí es donde habla un senador de la República, ahí en el momento que se debate, el de los pymes, senador, lo denunciamos en el debate, escuchen los discursos de los parlamentarios. Es que quiero plegarme al análisis no tienen de Mónica. Cobertura, por eso que me llama la atención. A ver, es que quiero plegarme al análisis de Mónica, porque, a ver, en el análisis de Mónica, usted fue candidato presidencial. Usted podría haber construido una plataforma de liderazgo. Y usted a lo mejor ha hecho muchas cosas, pero no han sido de construcción en términos de liderazgo. Entonces, cuando usted dice, me callaron, nosotros queremos saber cuál es ese análisis que usted hace, porque efectivamente usted tiene una mirada muy crítica, viene aquí, hace denuncias que yo coincido con Mónica, son del todo graves para la centroizquierda. ¿Para el país? Para el país en general. Pero uno se pregunta por qué, luego de haber sido un candidato presidencial, efectivamente es una figura, uno puede interpretarlo, débil dentro de la oposición. Débil. A lo mejor usted ha hecho una contribución, pero hay una debilidad de base que hoy día tiene la centroizquierda sin la capacidad de encontrar un líder para la próxima elección presidencial. Entonces, uno se pregunta cuál es la razón. ¿Quiénes lo callaron? ¿Quiénes lo silenciaron? ¿O por qué se silenció? Que me parece que en esa O a lo mejor su candidatura fue artificial. A lo mejor. Es posible, pero eso ya lo tiene que juzgar la prensa. No. La pregunta que me han hecho es porque usted dijo, uno aprende de las derrotas. Sí, pero ustedes me hicieron una pregunta. ¿Qué ha hecho usted? ¿No es cierto? Y como candidato presidencial. Pero como candidato presidencial, después de la derrota, recorrer el país, reconstruir fuerzas. Segundo, hacer y promover la organización de las mesas técnicas de la sociedad civil, trabajando con organizaciones territoriales, junta de vecinos, sindicatos, gremios, colegios profesionales, trabajando con ellos primero, para que en la primera etapa, para que estas organizaciones pudieran llegar al Congreso Nacional cuando se debatían proyectos de ley que a ellos les interesaba y no tenían cómo entrar al Congreso. Lo primero que hicimos, años anteriores, fue generar una red de senadores que nos ayudó a que todas estas organizaciones, cuando se discutían proyectos, pudieran ir al Congreso a defender sus posiciones. Esto es lo que llaman la mesa técnica de la sociedad civil. Luego, cuando se vino la COP25, empezamos a trabajar la participación de la ciudadanía en la COP25, porque se estaba haciendo un círculo muy estrecho en Chile y nosotros empezamos a ensanchar el círculo para que participaran organizaciones de la sociedad civil interesadas en el ambiente. Hicimos numerosas reuniones. Pero usted denuncia aquí que el progresismo no lo escucha. Es que ahí está un prejuicio. ¿Qué progresismo? Bueno, ¿a qué progresismo usted se refiere? Bueno, yo me estoy hablando de la calle. Sí. Yo estoy trabajando con gente común y corriente que son las organizaciones de la sociedad civil. ¿Por qué creen que hoy día me atrevo a levantar ahora una propuesta que es más política? Organizar a la sociedad civil. Sí, es la misma pregunta que nos hacemos. Organizar a la sociedad ahora. Pero ojo, ya estábamos trabajando con ellos desde antes.
Alejandra. de mucho antes. Alejandra va a intervenir. Sí. Sí, desde una perspectiva un poco más cínica, uno también podría pensar que su irrupción en este minuto busca posicionarlo como un candidato alternativo a las candidaturas ya existentes de Jadwe y Lavín post plebiscito. A arrimarse o a acercarse a las organizaciones sociales podría ser una estrategia más efectiva que impulsar una candidatura desde un partido político, que respondería a ese juicio cínico de mi parte. Es que eso, uno siempre puede suponer todo tipo de intenciones de las personas. Escuchemos, yo estoy en política. Yo nunca he negado que estoy en política. ¿Pero le interesaría ser el candidato de la sociedad civil en el futuro? Es que no es el momento. Si tú empiezas a introducir ahora... Ya, pero no es el momento, pero le digo, en el futuro. Me traiciono a mí mismo, pues si yo mismo estoy diciendo que es el momento de la ciudadanía, que no le quitemos protagonismo, tengo que saber capaz de sacar los intereses de uno. Pero es que es distinto que uno lo diga cuando quiere ser el candidato futuro a que lo diga simplemente como una opinión. Bueno, por eso le pregunto. Créame, póngase la segunda opinión. Yo soy persona que me gusta abordar un tema y sacarlo y manejar los tiempos políticos. Si algo me enseñó la experiencia de ser candidato presidencial es que los tiempos tienen que ser muy acotados. Hoy día el país está en algo inédito. Y este proceso, a mi juicio, tiene peligros. ¿Va a encabezar una lista de independientes a la constitucional? Lo que pasa es que yo soy senador. Por eso, pero la va a encabezar apoyándola. No ponerse... Es que ahí está la idea que uno tome el liderazgo. No, nosotros estamos organizando un comando ciudadano y van a haber ciudadanos encabezando esto y nosotros apoyando. ¿Con quién está trabajando eso? Con nuestra... ¿Con quién está trabajando eso? Bueno, lo vamos a comunicar este miércoles, jueves de la próxima semana. Bueno, pero denos una primicia si estamos aquí, a una que sea. ¿Con quién está trabajando eso? Se van a encontrar con mucho mundo de juntas de vecinos, de uniones comunales, juntas de vecinos. Le puedo asegurar que va a haber gente. Supongo que no serán solo de Antofagasta. No, de varias regiones. No, Biobío, Santiago, ¿cómo se llama? La región de los ríos. Son redes de ciudadanía que estamos organizando. Esta ciudadanía el próximo jueves va a hacer su debut, pero es que hay que manejar tiempo también porque esto es parte del impulso al plebiscito y se van a encontrar que hay muchos dirigentes sindicales, muchos dirigentes social, profesionales, organizaciones, ONG que trabajan de distintos temas, pero me dijeron que guardara, porque esto es parte de un diseño. Pero es gente que muchos de ellos ustedes los conocen, pero que son dirigentes genuinos, de terreno, con la gente. Vamos a saber de eso. Y eso es el aporte que yo puedo hacer. Yo no estoy con otro negocio para que estén todos tranquilos porque tú abres la boca y todos andan mirando qué quiere. Y eso es parte de la desconfianza obvia, Alejandra, que todo el mundo tiene a todo lo que hace hoy día una persona. Pero yo te digo, de verdad, estoy tan consciente que la elección presidencial después de este plebiscito puede ser de la mayor intrascendencia o frustración si es que el plebiscito no se rescata como expresión ciudadana. Senador, en todo caso, atendiendo a lo que dice Alejandra, y a propósito de los 50 años de la asunción de Allende, en esa época usted sabe que eran 2 años los que se demoraban en hacer campaña, así se entendía. Pero pasemos al último tema, senador, porque se nos está acabando el programa. Mire, nosotros acá hemos tenido una especial atención a lo que está pasando en la Araucanía, particularmente el hecho más grave, sin duda, es la muerte de este joven Moisés Orellana, en circunstancias que se están investigando. Esta semana, finalmente, Celestino Córdoba pudo ir a Surrehue en este acuerdo que llegó con el gobierno después de 100 días en huelga de hambre. Otros comuneros en huelga de hambre no consiguieron sus objetivos, tuvieron que deponer la huelga de hambre. Usted en campaña, cuando usted estaba de candidato, usted fue enfático en decir que no había terrorismo en la Araucanía. ¿Usted lo mantiene? Sí, yo creo que hay una violencia. No terrorismo. Pero el problema que yo siento, y en el Senado también lo he dicho, está registrado, por eso digo, lo que pasa es que parece que el canal del Senado lo ve poca gente. Sí. Habría que... Yo creo que sí. Pero mire, yo le explico lo siguiente, y lo dije en la campaña. Cada vez que se quiere hablar de la Araucanía te condena la violencia como primero. Pero no hablamos nunca de las causas de la violencia. ¿Está mal decir que hay que condenar la violencia? Sí, pero también analicemos las causas de la violencia. De acuerdo, pero una cosa no quita la otra. Sí, pero es que se concentra siempre en eso.
Pero es usted que... no puede hablar porque no condenó, usted no puede hablar, Ya, pero... oye, mueren por lado y lado, entonces todos deberíamos estar condenando, y no es así. Entonces se transforma el condena y la violencia en una especie de tapa para evitar que discuta sobre lo que está pasando en la Araucanía y cuál es la demanda de los pueblos originarios. Entonces aquí, ¿qué es lo que a mi juicio se produce? Es que son dos mundos distintos que están tratando de tocarse y no se logran entender, porque nosotros, el sistema político, está disponible a darle cosas a los pueblos originarios, las cosas que la clase política le quiere dar, no lo que demandan las organizaciones y los pueblos originarios. Y eso incluye, ojo, no solo los mapuches. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El problema de Mapuche empieza por reparación de tierras, sus tierras ancestrales, porque la tierra y el agua es condición de vida de su mundo, de su cultura, de su economía, de su sobrevivencia, de sus valores. Y nosotros lo miramos de otra manera, como si fuera cualquier tierra. Precisamente porque no se ha llegado a esos acuerdos. Exacto, y a esas resoluciones políticas, el conflicto también se ha radicalizado. En ese mismo lugar donde usted está sentado, el alcalde comunista Daniel Jadwe dijo que había terrorismo, también, expresiones terroristas. Pero él se está refiriendo al terrorismo, de hecho, porque acá todos se acusan de terrorismo de un lado y otro. No, pero usted dice que no hay terrorismo. Yo no digo que hay violencia, pero pónganse en el lado de un mapuche o de una aymara. Te están quitando tus tierras, te están quitando el agua. Tu modo de vida no tiene espacio para realizarse, porque el espacio simbólico es esencial en la vida de una comunidad indígena. En consecuencia, lo que ellos están planteando es algo que el sistema no ha sincerado, que no está dispuesto a dárselo. Porque si supone devolver tierras usurpadas, derechos de agua usurpados, de reconocerle su reconocimiento constitucional como pueblo con derechos, con garantía y con un derecho a un modo de vida distinto, a valores distintos. Entonces, no ha habido sinceridad para buscar un acuerdo de la Araucanía que permita la convivencia de mundos distintos. No se trata de integrar y traer para acá. ¿Sinceridad de quién? Bueno, de los líderes políticos, del diálogo institucional. Entonces tú te enfrentas a un cuadro donde la expresión de desesperación frente a la destrucción de tu mundo, resulta que siempre es la noticia, pero la destrucción de tu mundo pasa inadvertido en el debate. Senador. Entonces yo soy partidario que sinceremos el debate. ¿Y le dé solución? Yo veo solución, pero tiene que haber voluntad política. Lo que no veo es voluntad política. ¿Y el proceso constituyente puede ayudar en tal sentido? En efecto, pues. Por eso yo tengo tanta fe en esto. Por eso yo digo, aquí vamos a conversar y sincerarnos. Necesitamos replantearnos entre los chilenos cuáles son las bases de nuestros principios constituyentes, donde cada uno se sienta parte, pero se sienta parte en igualdad de condiciones y no solo en aquello que los otros están dispuestos a concederte. Yo entiendo el discurso y la respuesta que le da Mirna, pero a ver, quiero ir al tema político porque hubo un proceso de consulta en 2014 muy amplio que duró 7 meses sobre nueva institucionalidad indígena. En 2017 hubo una consulta constituyente para que los pueblos originarios plantearan cuáles eran los temas que ellos querían que estuvieran en la eventual nueva constitución, proyecto que la presidenta Bachelet mandó al cierre de su jornada. Quedaron pendientes proyectos de ley sobre nueva institucionalidad indígena. El proyecto de Bachelet no contenía prácticamente nada de lo discutido en estos foros de consulta, que además están normados por organismos internacionales con garantes como Naciones Unidas. La pregunta es, senador, ¿en qué están esos proyectos y por qué de alguna manera se ha convocado a los pueblos originarios a procesos de consulta que son largos, que son tediosos, que requieren una organización, que requiere recursos públicos para que después el mundo político sea incapaz de transformar esas exigencias de los pueblos originarios en políticas públicas concretas? El 2014, el 2016, el 2017 y hoy día de eso hay muy poco. Por eso que yo les planteo que aquí falta sinceridad, pues. Sinceridad y voluntad política. ¿Pero en qué están los proyectos? Porque tenemos que hacer cambios que no estamos disponibles a hacer como institucionalidad. No estoy diciendo que yo no esté dispuesto, estoy diciendo que la institucionalidad no está dispuesta. Entonces, cuando tú hablas de los temas indígenas, hablas de aquello que el Estado está disponible a dar. Pero en los países que han logrado resolver esto es porque se ha llegado a un acuerdo de dos mundos que han aprendido a convivir, pues. Y por lo tanto aquí no se trata de lo que yo quiero darle y qué estoy dispuesto a darle, sino qué es lo que ellos demandan y qué le permite su sobrevivencia. Entiendo. Y los pueblos originarios están luchando por su supervivencia en Chile.
Entonces dime, perdóname, pero de pronto se rebelan. Hay violencia, claro, es condenable, pero no puedo anular el debate de fondo, pues si te están quitando todo y ahora tú luchas por tu supervivencia. Yo he conversado con jóvenes mapuches, la campaña me permitió aprender muchas cosas. Y los jóvenes decían, mire, acá vino un ministro, el ministro de Obras Públicas le tengo buena, se ha portado bien con Antofagasta en algunas cosas, así que perdón, ministro Moreno, pero usted llegó a la Araucanía y dijo, aquí les traigo el plan de la Araucanía, puras grandes empresas que van a invertir a la Araucanía. ¿Y qué van a hacer los mapuches? ¿Van a barrer el piso de los hoteles, de las cadenas? Ellos les van a tomar los lagos con grandes hoteles, las termas, la naturaleza. ¿Y dónde está el pueblo mapuche? Vamos al norte. Fíjate que ahí tenemos una bonita experiencia en San Pedro de Atacama. Los pueblos originarios administran los parques naturales y los cuidan tan maravillosos. Ahora, desgraciadamente, con la pandemia, San Pedro de Atacama, un lugar maravilloso en Chile, está muy afectado por el turismo. Pero, ojo, es un turismo auténtico, es un turismo con contenido. Eso es lo que nosotros necesitamos. Entonces, entiendo. El tema mapuche, el tema de los pueblos originarios pasa por no solo por un reconocimiento constitucional, sino por ser capaz de entender su mundo y entender la tragedia que se cierne sobre ellos si no ganan esta batalla, porque es la última. Porque si pierden las tierras, pierden el agua, pierden su cultura, se acabaron los pueblos originarios. Senador, y no se trata de eso. Por esta entrevista, por haber dedicado parte de su mañana de 20 de septiembre. Regalo tenemos de Penguin Random House, Ken Follett, Las Tinieblas y el Alba. ¿Será el Congreso? La tiniebla. Falta la sinceridad. El ALBA, el plebiscito ciudadano. Para que lo lean. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Este tema, de verdad, a veces me excuso porque me apasiona. No, está muy bien. Somos pero apasionados periodistas. de verdad, yo se los quiero decir con este corazón. Yo soy un hombre que llegó a la política a los 60 años. Ya, tenemos que ir a comerciales. Y quiero decirle que lo que está en juego en el país no es una elección presidencial, no es una elección parlamentaria. Estamos jugando 40 años de historia, 50. Bien, vamos a las reflexiones finales, palabras al cierre de este programa. Mónica González. Sí, yo me quedo con que estamos en un momento muy clave en Chile, en un momento no solamente en Chile, ¿no? En toda América Latina la democracia se ha debilitado, lo que pasa en Venezuela es horroroso. Tenemos una explosión de conflictos que ponen en peligro. El problema de la democracia es la vida de los ciudadanos. Y yo siento que esta semana nosotros tenemos una información que a mí me dejó perpleja, que terminan de desclasificarse documentos sobre Chile, lo que pasó hace 50 años, exactamente, 50 años. Y que yo quiero detenerme en que hace 50 años, un 15 de septiembre, en solo 20 minutos, se decidió el destino de Chile en los próximos 20 años, en tan solo 20 minutos, entre las 15:15, 25 y las 15:45, en el Salón Oval de la Casa Blanca de Estados Unidos. Ese día hubo una reunión entre el presidente Richard Nixon, el fiscal general John Mitchell, el director de la CIA Richard Helms. Y ahí fue donde el presidente de Estados Unidos, Nixon, ordenó hacer chillar la economía chilena, que había que organizar el golpe de Estado para impedir, 11 días después de la elección del 4 de septiembre, Salvador Allende, impedir que Allende llegara al poder o dar el golpe de Estado. Ahí fue la decisión decisiva. Autorizó mínimo $10 millones. No le preocupen los riesgos que involucre, trabajo de tiempo completo, los mejores hombres que tenemos. ¿Por qué sabemos con tanto detalle? Porque el director de la CIA, el jefe de la CIA, Richard Helms, tomó nota detallada. Y el 75 se desclasificaron. Entonces, todas esas notas, las grabaciones de lo que se habló ahí, fueron escuchadas por todo el mundo. No en Chile, porque en Chile el 75 había golpe de Estado, había dictadura y no había prensa. Ahora hay algo impresionante. Hoy día sabemos por qué pasó el 15 de septiembre. Porque el 14 de septiembre, Kissinger y el jefe de la CIA desayunó con alguien muy importante, con un chileno, con Agustín Edwards. Agustín Edwards, que en ese tiempo no solamente era el dueño del diario más influyente del país, El Mercurio, sino que dueño de banco y vicepresidente de la Pepsi-Cola. Y fue en ese momento, según los documentos que tenemos ahora, que él, como informante destacado de la CIA, entregó información de inteligencia sobre quiénes eran los hombres
con los que había que organizar el golpe y quienes podían encabezar el nuevo gobierno con la intervención de Estados Unidos. Yo, de verdad, cuando leo todo esto que está en CIPER, en los documentos desclasificados, en una investigación de Peter Kornbluth, me quedo boca abierta, porque creo que si no asumimos el horror que significa la intervención extranjera, las muertes que provocó, de hecho, la estación de la CIA dice, esto va a provocar una debacle por la matanza, exacto, por la masacre. Dice, va a quedar una masacre. O sea, se advirtió ya en septiembre. Y yo digo, uff, qué poco vale la vida. Porque con esto termino, lo que se estaban defendiendo eran intereses económicos que primaron ese 15 de septiembre más que la vida de miles de chilenos. Gracias, Mónica. Alejandra. Sí, yo quiero destacar que Chile continúa en pandemia, que hay muchas personas que han sufrido problemas económicos, pero no solamente problemas económicos por el cierre de empresas, sino que también como consecuencia natural de las medidas sanitarias que toman los gobiernos. Las medidas sanitarias son necesarias, pero los gobiernos tienen la responsabilidad de adoptar las medidas de manera integral y hacerse cargo de todos los problemas. No se puede dictar una cuarentena, por ejemplo, sin proteger a las mujeres que pueden ser víctimas de violencia intrafamiliar. Hay que adoptar políticas en 360 grados. Y parte de esas políticas que no se han adoptado, a pesar de que la pandemia comenzó en marzo, son las políticas de protección económica y social de la población chilena. Vamos a volver de nuevo a discutir otro proyecto para retirar un 10%, porque el Congreso ha sido muy eficiente en aprobar otros proyectos de ley que benefician a las grandes empresas, pero prácticamente ineficiente o nulo en adoptar este programa. Y segundo tema, que me parece muy interesante, es el derecho a voto de las personas contagiadas. El CERVEL ha dicho que no van a votar. La Comisión Chilena de Derechos Humanos presentó un recurso de protección porque el CERVEL no tiene facultades para impedir el derecho a voto de nadie que no esté previamente establecido en la Constitución. Exacto. Y las personas enfermas no se les puede negar el derecho a voto. Bien. Mirna. Bien, solo para cerrar, el gran tema de nuestra situación actual que vive el país es la pérdida de legitimidad de las instituciones. Y eso tiene mucho que ver con el proceso que vamos a iniciar a partir de lo que pase en el plebiscito del 25 de octubre. Y quiero vincularlo con esta investigación o este sumario interno que está haciendo Contraloría, que es, aunque a algunos no les guste, una institución que goza de las pocas de mucha legitimidad, precisamente gracias a su autonomía. Es importante porque acá no hay nadie que esté por sobre la ley, porque la impunidad socava la institucionalidad democrática y porque es importante que en este país no sigan solo cortándose siempre el hilo por lo más delgado, particularmente cuando se trata de vidas, particularmente cuando se trata de derechos humanos. Vimos este programa y tuvimos el caso terrible, ¿no es cierto?, de una persona que murió producto de una golpiza realizada por Carabineros. Por lo tanto, Carabineros, al revés, lo que tiene que hacer es que estos hechos naturalmente se conozcan, se transparenten y no temerle justamente a una investigación interna de carácter administrativo, porque esto ayuda a recuperar la legitimidad. Gracias, Mirna. Bueno, agradecerle a Jorge Elorriaga, dueño de Pastelería Candel, que nos tiene con estas exquisiteces aquí. Habíamos ganado un poquito de kilo en el 18, bueno... Vamos a seguir ganando. Un poquito, da lo mismo, después lo perdemos en la semana, pero la verdad es que muy buen trabajo de coctelería. Candel, que es la pastelería más prestigiosa de Chile. Ahí ustedes abajo tienen su página web, también su dirección. Pueden consultar de estos canapés, estos pastelitos exquisitos. Gracias y ojalá estés con nosotros por muchos capítulos más. Y también agradecer a Sarika Rodríguez, que se encarga del vestuario mío. Muchísimas gracias, con mucha dedicación, tienen cosas muy bonitas y dan un servicio también de excelencia. Bien, pues Mirna, gracias. Mónica, Alejandra, un placer haber estado con ustedes este día domingo 20. Nos reencontramos la próxima semana. Chao.